Amados hermanos, Adonai les bendiga. Quiero hablarles de el espíritu de los desobedientes. Y es el espíritu del adversario que nos habla en Efesios en el capítulo 2. Es un capítulo muy usado para hablar de salvo por gracia y que nada tenemos que hacer. Entonces hay una contradicción porque la obediencia hay que hacer algo. Y la desobediencia también se hace algo, pero contrario a la voluntad del Padre. Estuvimos hablando de que Él ha preparado caminos, una carrera. Entonces sí tenemos que hacer algo. Y es caminar en el camino que ya Él preparó para nosotros. Entonces somos salvos y vamos a dar ese testimonio de que le amamos reaccionando y guardando sus mandamientos para podernos ir santificando y purificando. El que es santo, santifíquese todavía. O sea, hay muchos versos. Entonces, vamos a hablar de este espíritu de los desobedientes. Dice el verso 1, vamos a leer del verso 1 al 10, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Yeshua es la vida. Cuando no tenemos a Yeshua, estamos muertos. O sea, nuestro destino es la muerte, separados eternamente. La muerte física y la muerte espiritual. Pero en Él tenemos vida y vida eterna. El verso 2 dice, en los cuales, o sea, en los delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. A ver, ¿cuál es la corriente de este mundo? Bueno, hacer las cosas de la carne, las cosas de este mundo, ser similar al mundo, hacer lo que ellos hacen, celebrar lo que ellos celebran, o sea, el mundo. Y dice que esa corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el adversario. Y dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, vamos a hablar de esto, porque aquí está hablando de desobediencia. Entonces, hay que obedecer a algo, la palabra. Y la obediencia requiere una acción. Pero vamos a ir al griego a analizar este verso. Y número 1, nos está hablando de que hay muchos hoy que están caminando conforme a Satanás y no conforme a Yeshua. Y eso hacíamos antes de estar en el camino de la verdad. Ahora aquí la palabra para príncipe de la potestad es la palabra príncipe arjón y significa un gobernante, alguien que tiene autoridad, también magistrado o principal. Y la palabra potestad es la palabra griega exousia, que significa autoridad, fuerza, privilegio, influencia delegada, símbolo de control, capacidad. Entonces, aquí estamos hablando de que al adversario se le ha otorgado, se le ha delegado este control, esta fuerza, este poder, hacer influencia, gobernar. ¿A quiénes? A los hijos desobedientes. Esta palabra aquí donde dice ahora opera, en el griego, es la palabra energeo, que significa, y si lo busca en el griego, dice operando dentro. Y me llama la atención energeo como energía, como algo interno que lleva a las personas a hacer lo malo, lo incorrecto, lo que es desobediencia y lo que desagrada a Elohim. Esa palabra energeo significa obrar. También es ser activo o eficiente, alguien que está obrando, hacedor de maldad. Entonces vamos a ver ahora, entendiendo estas palabras y también, por último, se me olvidaba, desobediencia es alguien rebelde, incrédulo, contumaz o alguien obstinado. O sea, alguien que está abrazado a una mentira y tú le hablas y está obstinado ahí. Hay una rebelión en contra de la verdad. Entonces, ahora vamos a leer el texto para entenderlo mejor. Dice,
en los cuales, o sea, nosotros una vez antes caminábamos en los caminos del adversario, en esa corriente de este mundo que es conforme al príncipe o al gobernante al cual se le ha dado la autoridad, la capacidad. Él incluso significa privilegios, él lo puede hacer. Y que ese espíritu, y no es el Espíritu Santo, es un espíritu que hace el mal. Ese espíritu opera internamente dentro, ¿verdad? Es activo, es eficiente en los hijos contumaces, rebeldes, obstinados e incrédulos, que no quieren creer a la verdad, se resisten. Entonces, luego dice el verso 3, ya entendiendo esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes de venir al camino de la verdad, nosotros éramos hijos de ira y hacíamos lo mismo que ellos. Estábamos caminando, buscando y agradando los deseos de nuestra carne y la voluntad de la carne. Ahora, ¿qué es lo contrario a todo esto? Hacer la voluntad del Creador, ser obediente, hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Si tú no estás haciendo eso, entonces tú estás caminando conforme al príncipe de la potestad del aire, en ese espíritu que no es el Espíritu Santo, que es un espíritu que opera internamente los hijos de desobediencia y que motiva o lleva con mucha energía, ¿verdad? Y es eficiente para hacer la voluntad de la carne y los deseos y también los pensamientos. Y siendo así, como hablamos, hijo de ira. Ahora, dice el verso 4, pero Elohim, que es rico en compasión, en piedad, en fidelidad, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, imagínense, siendo operados por esos espíritus de error, espíritus de desobediencia, espíritus que nos llevan a hacer el mal, pensamientos malos de la carne, que da frutos de la carne. Entonces dice que aún estando nosotros así, Él nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia sois salvos. Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua. Porque, aquí es que viene el texto también que conocemos, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, hay una salvación que es por gracia, pero hay un medio que es la fe, y la fe que obra justicia. O sea, muéstrame tu fe por tus obras. No hay una fe que no obre, no hay una fe que no tenga un camino que correr. Entonces, y esto no de vosotros, pues es un don de Elohim. Ahora, la palabra gracia, que es traducida por Hesed, que es la fidelidad, pero también el favor. Cuando Elohim pues pone su gracia en nosotros, lo hace por la fidelidad al pacto, para hacernos aceptos por medio de Yeshua, para ser por eso salvos. Pero si tú crees, ahí está, por medio de la fe. Entonces, la fe es la que te lleva a accionar, a morir al yo y a caminar en el Espíritu. Se llenos del Espíritu, camina en el Espíritu, puesto tus ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Tienes que dar buen testimonio hasta el final. Entonces hay que ser fiel hasta el final. Entonces, dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. O sea, somos su obra, la obra de sus manos, la cual Él va a perfeccionar, creados en Yeshua para buenas obras. Entonces, fíjense, no somos salvos por obra, pero nosotros somos llamados que si creemos a esa palabra, que es la fe, vamos a hacer buenas obras, que es la evidencia de que hemos creído y que tenemos esa fe.
las cuales, o sea, esas buenas obras, Elohim preparó de antemano para que anduviésemos caminar, ¿verdad? En ellas. Entonces, Él no quiere que caminemos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora internamente está operando activamente y muy eficiente en los hijos contumaces que desobedecen a la palabra. Porque si tú crees la palabra, entonces eso es fe. Y cuando tú crees, tú accionas. Entonces, Él preparó caminos. Esto no es que no hagas nada, hay una carrera, la carrera de la fe, y tenemos que dar buen testimonio. O sea, tenemos que caminar en el centro de la voluntad de Él y no dejarnos engañar del enemigo, porque el enemigo te va a querer poner un camino que parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que dejarnos dirigir y enseñar por Yeshua. El Padre hoy nos habla a través del Hijo y nos revela su palabra para que podamos llegar, caminar. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado desde los cielos. Él lo envió. Yeshua descendió para hacer la voluntad del Padre. Amén.